Si comparáramos un código de un lenguaje de alto nivel como C, o C++, bueno, eso mismo lo quisiéramos hacer en ensamblador, pues lo más seguro es que pues tenga mucho más líneas de código, sobre todo porque pues tengo que recurrir a utilizar muchas instrucciones. Y bueno, en su momento también, si no tengo buen control, en este caso, conocimiento de los registros con los que se trabaja, y ese tipo de cosas, pues pudiera yo tener algún tipo de inconveniente, ¿no? Entonces, sí se utiliza, no voy a decir que no, pero bueno, también tiene su cierto grado de, ¿cómo se llama? De complejidad, vamos a decirlo así. Los lenguajes de programación de sistemas, como por ejemplo C, pues en este caso representan una solución de más alto nivel que tiene como principal ventaja pues su amplia utilización en toda la industria, en este caso pues sobre todo del software. No obstante, es necesario el uso de un sistema operativo también para dar soporte sobre todo los aspectos esenciales de concurrencia de tiempo real, en este caso. Asimismo, también como se menciona, pues existen también lenguajes de programación de más alto nivel que, como por ejemplo ADA, que sí proporcionan un enfoque nativo tanto para la parte de la concurrencia como en la parte del tiempo real. En el caso particular de ADA, su diseño estuvo marcado principalmente pues, por la necesidad de un lenguaje más adecuado para el desarrollo de sistemas críticos en este caso. Aquí a la derecha tenemos este recuadro que nos habla de LinuxWorks, que pues es un ejemplo representativo de un sistema operativo de tiempo real. En este caso, así lo denominaron LinuxWorks, el cual da soporte a una virtualización completa de dispositivos empotrados. En el caso de los sistemas operativos, pues es importante destacar también la existencia de algunos sistemas de tiempo real que tienen como principales características, pues obviamente el determinismo en este caso, con el objetivo de garantizar los tiempos de respuesta de las tareas a las que dan soporte, la integración de la concurrencia en el ámbito del tiempo real y también pues dar la posibilidad de acceder directamente al hardware subyacente. Finalmente, en la parte de la industria, existen diversos estándares ideados para simplificar el desarrollo de sistemas de tiempo real y garantizar en la medida de lo posible, en este caso, su interoperabilidad. Y un ejemplo representativo, pues es el POSIX y sus extensiones que también tiene para tiempo real. Como se discutirá en sucesivos capítulos, pues el principal objetivo de POSIX es proporcionar una estandarización en las llamadas al sistema de distintos sistemas operativos, en este caso, básicamente. Pero bueno, esa era pues la última parte de ese primer capítulo que hemos realizado pues a lo largo de estas sesiones, donde pues iniciamos en este caso pues con un panorama general de la parte de la concurrencia. Retomamos el concepto de procesos que pues en su momento ustedes ya han manejado. Vimos y comentamos de manera general la parte de pues cómo generar estos procesos, sobre todo en la parte trabajando sobre Linux, algunas funciones para pues en su momento poder obtener identificadores del proceso, identificadores del proceso padre. Vimos ahí un ejemplo que nos ayudaba en la parte de Cosmo, para crear una cadena de procesos, si es que lo quisiéramos hacer, teniendo el control de la función fork, que pues nos regresaba en este caso el identificador de cero para saber si trabajábamos en el código del hijo y cómo saber si trabajar en el código del padre. Algunas funciones también especiales, sobre todo para en algún momento hacer que los procesos puedan esperar
ya sea, no sea un evento de entrada y salida o alguna otra situación, con la función del wait pit que mencionábamos por ahí. Después ya hicimos una comparación. Bueno, en los procesos también vimos los diferentes estados en los que pudiera estar. Por ahí revisamos un diagrama donde se mostraban 5 estados, me parece, si mal no recuerdo. Y después, pues hicimos el concepto, o definimos el concepto de, ¿cómo se llama? De hilo, o proceso ligero, como se le conoce, o hebra también, si quieren llamarlo así, que tenía pues algunas similitudes con los procesos. Tiene un identificador, solamente que pues ahí vimos que pues el espacio de direcciones entre procesos y entre hilos pues es diferente. Los hilos pues son de manera independiente por lo general. También mencionamos, hablando de esta parte del POSIX al que hacía referencia el documento, pues de algunas primitivas, ¿verdad? Que me permitieran en este caso a mí pues poder crear los hilos. Básicamente creo que mencionamos la función del pthread create, que está en la librería pthread, que pertenece a este POSIX. El pthread join, que es similar al wait para en algún momento pues hacer que la hebra principal del programa pues espere a las hebras hijas a que terminen de realizar sus instrucciones para poder después terminar correctamente. ¿Cómo se llama? Mencionábamos también, vimos ahí un ejemplo, que mal no recuerdo, donde se utilizaban los hilos para, pues por línea de comandos, introducir un número y pues se calculaba la sumatoria de este número, ¿no? Y se imprimía en pantalla, ¿no? Básicamente también vimos qué es lo que significaba el POSIX. Pues, la X creo que tenía que ver con la parte de el sistema operativo para el que estaba desarrollado nativamente, que era Linux, por eso es la X. El POSIX significaba algo que en este momento pues no recuerdo, pero en su momento lo mencionábamos. También decíamos que los hilos pues iban a estar en los mismos estados en los que está un proceso, exactamente los mismos estados de un proceso pues son los estados de un hilo. Y pues también mencionábamos que el hilo era pues, la parte fundamental cuando hablamos de la parte de la concurrencia en este caso. Después empezamos a vislumbrar escenarios donde pues de manera implícita se veía que se tenía que compartir algún tipo de recurso o alguna variable o inclusive, como se mencionaba, pues podría ser algún segmento de memoria. Y entonces, pues veíamos que, pues al menos al tener dos procesos, o dos hilos, perdón, trabajando de manera simultánea, pues aparentemente alguien diría que no hay problema, que no hay detalles o problemáticas. Sin embargo, si hiciéramos un análisis minucioso, pues nos dábamos cuenta de que a la hora de ejecutar estos hilos de manera concurrente, pues esta ejecución iba a ser indeterminada o indeterminista, es decir, no podía yo garantizar o saber con exactitud cuál fuera el resultado. Surgieron el concepto de condiciones de carrera que en su momento pues, nosotros comentábamos, y que para evitar estas condiciones de carrera, pues entonces, ¿cómo se llama? Surgió el concepto de la sección crítica, vimos mediante unas imágenes donde se ejemplificaban 4 secciones, en una sección de entrada, la sección crítica, la sección de salida y una sección restante, pues como con la ayuda de esta sección crítica, pues yo iba a poder solventar el problema de estas condiciones de carrera. Mencionamos que existían algunos mecanismos, sobre todo de manera no de hardware sino de software, que me permitieran a mí pues garantizar que solo un proceso o un hilo pues pudiese ejecutar su sección crítica. Mencionábamos los principales, que eran los semáforos, el paso de mensajes y los monitores, que creo que son los 3 mecanismos que en su momento comentamos.
De manera general, pues vimos en qué consistía cada uno de ellos. eh, y después de eso, pues vimos algunos algoritmos, sobre todo para resolver esta cuestión de la sección crítica. ¿Cómo se llama? Por ahí vimos este algoritmo, creo que era de Peterson, que era para dos hilos, que pues sí funcionaba correctamente porque eh, mencionamos que se tenían que cumplir tres características para dar solución al problema de la sección crítica. En este momento no las recuerdo con exactitud, pero las mencionamos en su momento. Y pues, bueno, vimos cómo solventar esa problemática y también pues cómo se implementaba de manera general con cada uno de los mecanismos que teníamos ahí que mencionamos. Y después también vimos un algoritmo, creo que general, ya para N procesos, que también pues, pudiese funcionar. Y después, por último, pues comentamos una parte importante, que era la parte de los interbloqueos, que es una situación pues no muy esperada cuando trabajamos con esta parte de la programación concurrente. Vimos cómo es posible que se pueda dar este interbloqueo. Se da si pues llegasen a dar cuatro condiciones que, bueno, en el documento las nombran como condiciones de Hoffman. Si esas cuatro condiciones se llegan a dar de manera simultánea, pues lo más seguro es que podría generar este estado de interbloqueo. También mencionábamos en su momento que con un grafo de asignación de recursos, me parece, se podría determinar también si los procesos pudieran entrar en este estado de interbloqueo o no, ¿no? Por lo general tenía que ver con los ciclos, pero vimos un ejemplo donde un ciclo sí me conducía a un interbloqueo y otro ejemplo donde el ciclo pues lo podía yo romper y no me generaba este estado. Para terminar con esa parte, pues mencionábamos mediante un diagrama pues algunas alternativas que nosotros pudiéramos tener precisamente para tratar los interbloqueos. Una parte se dividía en prevenir y la otra en evadir. La segunda opción era pues desarrollar un algoritmo que detectara el interbloqueo y después generar un algoritmo que lo solucionara. Y la tercera opción pues era simplemente ignorarla, ¿no? Donde nos enfocamos más fue en la parte de prevenir. En la prevención pues bastaba con que nosotros evitáramos alguna de las cuatro condiciones que generaban el interbloqueo, aunque evitáramos alguna era más que suficiente, pero como vimos en su momento, pues también es algo complicado de realizar. Por su parte, en la parte de evadir, pues era lo que bueno, comentamos el día de ayer y terminamos de revisar, que era la parte de este algoritmo del banquero, que necesitaba de pues, matrices, vectores y de ciertos pasos para en su momento pues, determinar si el sistema iba a estar en un estado seguro o no, en este caso, ¿no? Y finalmente, pues, como complemento a todo eso, mencionamos la parte de los sistemas de tiempo real. Vimos una definición de qué era un sistema de tiempo real, algunas características importantes, dentro de las cuales pues, se destacaba la concurrencia, obviamente, y pues ya ahorita terminamos revisando esta parte de algunas herramientas que pudiera tener yo para trabajar con esta parte de los sistemas de tiempo real, ¿no? Bueno, ahí está, creo que de manera general, resumido todo lo que pues, hasta el momento nosotros hemos mencionado, ¿no? Vamos a revisar, o a comenzar a revisar, perdón, este capítulo 2 que está enfocado principalmente al mecanismo de semáforos y la memoria compartida que eran uno de los mecanismos de sincronización que en su momento pues, nosotros mencionamos que podemos utilizar, que pues es
pues uno de los más, no voy a decir sencillos de implementar, pero bueno, sí, a la hora de comprender y de utilizar, pues es uno de los mecanismos que con mayor frecuencia pues nosotros pudiéramos utilizar. En esta parte, como se menciona, pues en este capítulo vamos a introducir el concepto de semáforo que ya revisamos, como un mecanismo básico de sincronización entre procesos. En la vida real, como lo sabemos, un semáforo pues es un sistema basado en señales luminosas que sirve para regir el comportamiento de los vehículos que comparten un tramo de una calzada. Esta pues es la esencia de los semáforos, sobre todo en el aspecto del software, conformando una estructura de datos que se puede utilizar en una gran variedad de problemas de sincronización. Bueno, en su momento cuando lo comentábamos, pues efectivamente sabíamos que pues esa parte de los semáforos estaba basado en la parte de las señales que nosotros tradicionalmente pues podemos observar cuando viajamos, ya sea en un autobús, en un coche propio o inclusive cuando vamos caminando por las calles. Como se menciona ahí, pues es un sistema que está basado pues en luces básicamente. Bueno, en un semáforo tradicional de los que nosotros vemos, pues ustedes pueden identificar los tres colores, el rojo, el amarillo y el verde, ¿no? Cada uno pues tiene un significado y le permite a bueno, a cierto proceso, en este caso, pues como se menciona, tener acceso a ese tramo compartido, que por lo general es la calle, vamos a decirlo así. El rojo, por ejemplo, le indica en este caso a los vehículos que serían ese proceso que se tienen que detener, porque en este caso los peatones o las personas tienen el uso exclusivo de la calle. De manera contraria, pues el verde les indica a los vehículos que pueden transitar por la calle y le indica a los peatones que pues, tienen que esperar a que pasen los vehículos para que puedan utilizar ellos, en este caso, la calle, ¿no? El amarillo, pues en ese caso simplemente es preventivo, tanto para indicarle a ambas personas que, bueno, dependiendo si es de verde, comúnmente hacia el rojo, pues para indicar a los vehículos que tienen que pararse para que los peatones puedan utilizar, en este caso, la calle, ¿no? En la implementación real, pues nosotros solamente tenemos dos valores, vamos a decirlo así, que es el 1 y el 0, o rojo y verde, si quieren llamarlo así, que son los colores que nos interesan y que en algún momento pues, van a determinar qué proceso va a tener, en este caso, acceso. La calle, pues en este caso sería el recurso compartido que vamos a utilizar, dependiendo del problema de sincronización que nosotros trabajemos, ¿no? Pero bueno, básicamente esa es la idea, ¿no? Entonces, bueno, está basado en esa parte. Y bueno, asimismo, y debido a la necesidad de compartir datos entre procesos, también en el capítulo vamos a discutir el uso de los segmentos de memoria compartida, también como un mecanismo básico de comunicación entre procesos. Como caso particular, también en el capítulo se van a discutir los semáforos y la memoria compartida en POSIX, y se van a estudiar las primitivas necesarias para poder utilizar tantos semáforos y en este caso manipularlos. Es decir, vamos a ver pues qué instrucciones necesito para crear un semáforo, para inicializarlo y pues en su momento también creo que hasta para destruirlos, si mal no recuerdo. Y pues las operaciones para la manipulación, que prácticamente pues serían las dos operaciones esenciales que en su momento nosotros comentamos, que eran el wait y el signal, si mal no recuerdo, uno para decrementar el valor del semáforo y otro para incrementarlo, ¿no? Básicamente. Y de segmentos de memoria compartida, también tengo una función para poder crear el segmento de memoria compartida, y también uno para liberarlo. Y bueno, ahorita no recuerdo, creo que hay que mapear
en este caso de segmentos de memoria compartida, pues hay que crear el espacio, y luego ese espacio no es un espacio físico de memoria, sino es un espacio virtual. Entonces ese espacio virtual lo tengo que mapear para pues asignarle una correspondencia en la memoria física. Entonces es lo que se conoce como un mapeo. Y una vez que acabe de utilizar ese segmento de memoria compartida, pues lo tengo que desmapear. Desmapear es como liberar ese espacio de memoria física, y pues ya al final pues destruir ese espacio que yo creé. Básicamente creo que son las primitivas que más adelante nosotros mencionaremos y trabajaremos, y que el POSIX nos permite trabajar también. Posteriormente, la implementación planteada a partir de este estándar se va a utilizar para resolver algunos problemas clásicos de sincronización entre procesos, como por ejemplo este problema de los filósofos comensales o el problema de los lectores y escritores, entre otros. Ya vamos a comentar cuando veamos más adelante esos problemas, pues de manera teórica, ¿verdad? Y también en un pequeño fragmento de código, pues cómo es que se tendría que implementar en cada hilo, cada proceso, para poder solucionar el problema que se esté planteando. Como se menciona también sobre estos problemas de sincronización, sobre estos problemas clásicos, se realizarán modificaciones con el objetivo de profundizar sobre las soluciones planteadas y las posibles limitaciones que pudieran existir. Asimismo, también se hará especial hincapié en la posibilidad de los interbloqueos, que era lo que comentábamos anteriormente, de algunas de las soluciones discutidas, también con el objetivo de que el desarrollador pues, pueda evitarlas, planteando una solución un poco más adecuada o factible. Y finalmente, en el capítulo también se discute la aplicación de algunos patrones de diseño que son generalizados a partir de características compartidas por diversos problemas de sincronización específicos, y estos patrones pueden resultar muy útiles a la hora de afrontar los nuevos problemas de sincronización. Todo eso es lo que pues vamos a comentar y revisar a lo largo de este segundo capítulo. La última parte, que es hincapié a estos patrones, es importante porque vamos a ver ahí que pues de manera, pues no general, pero sí hay problemas en los que yo puedo observar un patrón, cierto comportamiento, que posiblemente en otro problema diferente se va a presentar. Sobre todo, hay un patrón a la hora de, ¿cómo se llama?, de garantizar o de la competencia, cuando los procesos compiten para ver quién puede tener acceso a su sección crítica y la va a poder ejecutar. Retomando, recordarán que en el capítulo 1, cuando mencionamos este paradigma de la programación concurrente y la parte de, ¿cómo se llama?, de todos esos conceptos de las condiciones de carrera, la sección crítica y eso, tomamos como base el problema del productor consumidor o del buffer limitado, como quieran llamarle, es exactamente lo mismo. Y en ese aspecto, pues creo que también de manera general, cuando mencionamos los semáforos, vimos cómo poder implementar la parte de la sección crítica para cada uno de los procesos. Si mal no recuerdo, creo que se manejaban 3 semáforos. Uno binario, que era el que me iba a permitir, en este caso, pues, darle acceso a la sección crítica, ya sea al productor o al consumidor. Era un semáforo binario. Por lo general se hacía un wait sobre ese semáforo binario para ver si se podía el proceso en cuestión entrar en su sección crítica. Y ya en la sección crítica, con ayuda de los otros 2 semáforos, pues era como iba a poder trabajar, ¿no? Ese semáforo binario que me va a garantizar el acceso a la sección crítica de los procesos, pues la mayoría de los problemas que
que vamos a ver, tienen un patrón parecido. Entonces podría yo recurrir a un semáforo de ese tipo, binario, para poder garantizar el acceso de los procesos a su respectiva sesión crítica. A eso se refiere con ese patrón, es decir, a lo mejor el lector y escritor también, en ese problema de lectores y escritores, cuando hay varios lectores leyendo no hay problema, es decir, porque no modifican el archivo o lo que están trabajando. El problema viene cuando hay un escritor, porque el escritor debe tener acceso exclusivo a la parte del archivo, y mientras esté un escritor, ni un proceso lector ni un proceso escritor puede interrumpirlo, tiene que esperar hasta que acabe de hacer su operación para poder utilizar el archivo, ¿no? Entonces, pues para garantizar el acceso, pues es un patrón que, bueno, más adelante veremos en los ejemplos que revisemos, pero vamos a darnos cuenta de que es un patrón muy recurrente y que se da, y que a lo mejor como lo solventa en algún problema, pues ese mismo mecanismo lo puedo utilizar para los posteriores procesos, ¿no? o problemas en este caso. En cuanto al concepto básico del semáforo, pues vamos a empezar con esa parte. Solo recordar que el semáforo es una herramienta de sincronización genérica independiente del dominio del problema. Fue ideada por Dijkstra en el año de 1965. Básicamente un semáforo pues, es similar a una variable entera, pero con las tres diferencias siguientes. La primera diferencia es que al crear un semáforo, se puede inicializar con cualquier valor entero que nosotros queramos. Sin embargo, una vez que se creó, solo va a ser posible incrementar o decrementar su valor en una unidad. De hecho, no se debe leer el valor actual de un semáforo. Si hacemos una comparativa entre una variable tradicional y el semáforo, bueno, una variable también nosotros la podemos inicializar con el valor que nosotros queramos. Sin embargo, la variable, pues yo la puedo incrementar, en un valor diferente de 1 si yo quiero. Lo puedo incrementar en dos unidades, en 3, en 5, en 10, etcétera. Inclusive en una asignación, si no es una constante, y no está definida como tal, pues yo puedo modificar su valor simplemente con hacer una asignación diferente. El semáforo no, el semáforo pues yo lo creo con este valor, por lo general es un valor positivo, debo mencionarlo, y solamente voy a poder o incrementarlo en una unidad o decrementarlo en una unidad, es decir, ahí no voy a poder hacerlo como la variable, que si yo quiero incrementarlo en 2 unidades, pues le pongo, ¿sabes qué? Semáforo más igual a 2, no voy a poder hacerlo, es imposible hacer ese tipo de cosas. Entonces, esa sería una de las primeras y más significativas diferencias. La segunda es que cuando un proceso decrementa el semáforo, si el resultado de este decremento es negativo, pues entonces dicho proceso se bloquea a la espera de que otro proceso incremente el semáforo, en este caso. Y el tercero es que cuando un proceso incrementa el semáforo, si hay otros procesos bloqueados, entonces uno de ellos pues, se va a tener que desbloquear. Ahora bien, como también en su momento lo mencionábamos, bueno, este es el segundo y el tercer punto. No hay garantía, bueno, teóricamente sí, pero en la práctica podría darse el caso de que hay un decremento, de que el valor del semáforo pues, sea negativo, pero posiblemente se puede dar el caso de que el proceso o el libro en cuestión no se bloquee como se especifica que se tiene que hacer. De igual forma, si hay procesos bloqueados y se incrementa el semáforo, pues yo sé que si tengo varios procesos bloqueados, sé que uno se va a desbloquear. ¿Cuál? También no puedo tener control y saber cuál de esos procesos bloqueados va a ser el que se va a desbloquear en este caso.
y también se podría dar el caso de que, pues por alguna extraña razón, vamos a decirlo así, se incremente y no se desbloquee el proceso como tal. También se podría dar el caso. Entonces, esos inconvenientes que acabo de mencionar, bueno, es por lo que se desarrollaron los monitores, que pues son una generalización de estos semáforos, solamente que pues en un nivel más alto, y pues que tratan de corregir estas diferencias, estos inconvenientes que acabamos de mencionar, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos esas diferencias, como se menciona, entre un semáforo y una variable tradicional que nosotros podríamos utilizar. Las operaciones de sincronización de los semáforos son, por lo tanto, dos. Recordar que son la operación del wait y la operación del signal. Estas operaciones también se suelen denominar P, del holandés proveren, y V, del holandés Verheijen, en este caso. Entonces, si en algunos documentos, si ustedes han revisado, buscado en la red la parte de semáforos, muchas veces se utilizan estas letras, la P y la B. Bueno, esa P y B, la P creo que va asociada al wait y la V al signal. Ahorita, más adelante salimos de la duda, pero creo que esa es la correspondencia. El wait es análogo a la P y el signal es análogo a la V que tenemos ahí. Entonces, de esas dos maneras se pueden identificar. Entonces, si en alguna literatura ustedes ven P y B trabajando con un semáforo, pues son estas operaciones que nosotros estamos mencionando. Algunos lo utilizan así. Y todas las modificaciones del valor entero asociado a un semáforo se han de ejecutar de manera atómica, es decir, de forma indivisible en este caso. En otras palabras, cuando un proceso modifica el valor de un semáforo, ningún otro proceso puede modificarlo de manera simultánea. Y como nota informativa, pues ahí tenemos que los semáforos solo se deben manipular mediante las operaciones atómicas del wait y el signal respectivamente. Entonces, es algo que tenemos que tener claro, porque bueno, suele pasar, como se menciona ahí, que pues yo creo que el semáforo se comporta como una variable entera, y si yo quiero mandar a imprimir el valor del semáforo como tal, bueno, no sé si se puede, a lo mejor se puede, o a lo mejor me manda a imprimir otra cosa que no es el valor que tiene, porque no se va a poder acceder de manera tradicional, vamos a decirlo así, como una variable normal. Es decir, eso, pues por una parte es bueno, pero por otra parte, pues a lo mejor, pues yo creo que difícilmente quisiéramos saber el valor de un semáforo, voy a decirlo así, pero a lo mejor en algún momento pudiera hacerse, pero de manera directa no se va a poder hacer o acceder a ese valor como tal, e imprimirlo como si estuviera en una variable tradicional de las que pues usamos comúnmente en algún programa en particular, ¿no? Todo se hace con estas dos operaciones, wait y signal. En este caso sí son, como se menciona ahí, instrucciones atómicas, es decir, y bueno, voy a decir atómicas, pero si las desglosamos como el ejemplo que vimos en su momento de las condiciones de carrera, de una variable que se incrementa, que a nivel de ensamblador, pues son tres instrucciones, que tengo que leer primero el valor, luego hacer el incremento y luego sobreescribir la variable con nuevo valor. Pues veíamos que se interrumpían, pero en este caso, con estas operaciones, pues ya voy a garantizar que eso se va a llevar de manera atómica, es decir, se van a ejecutar las tres instrucciones sin que ningún otro proceso, o en este caso hilo, los interrumpa, y pues, los resultados que yo voy a obtener, en este caso sí van a ser los resultados correctos. No como pues en su momento comentamos los casos que se podían dar, ¿no? Pero bueno. No sé si hasta aquí, en esta parte, ustedes tuviesen alguna pregunta o alguna duda, algún comentario. ¿Siguen ahí o ya los perdimos? ¿Alguna duda, pregunta, comentario en esa parte? No, profe, todo bien. No, profe.
Entonces, bueno, hasta ahorita solamente hemos revisado esa parte de los semáforos y bueno, nada más para terminar, como se muestra aquí, pues tenemos la definición del wait, que es la operación que nos va a permitir decrementar el valor del semáforo. Como se puede observar, pues tengo que pasarle aquí, ese es el semáforo sobre el que yo voy a trabajar, y de manera interna, aquí se pregunta que mientras ese sea menor o igual que cero, que es la cuestión cuando dice que tiene valor de cero o negativo, pues no tengo que hacer nada, es decir, es como si se bloqueara. En dado caso de que fuera un valor positivo, pues simplemente se decrementa el valor en una unidad. Y por su contraparte, bueno, eh, tenemos el signal, que es la parte donde ahí no tengo ninguna condición, simplemente lo único que hace es incrementar el valor del semáforo en una unidad, ¿no? Eh, con esa parte, pues yo creo que voy a terminar. Ya la siguiente clase, pues vamos a revisar pues este esquema de cómo es que funcionan la parte de los semáforos de manera un poco más general. Obviamente hay que crearlos. Ahí tenemos ejemplos de cómo se ejecuta sobre un semáforo, cómo va tomando diferentes valores y en algún momento cuando tiene el valor de cero o negativo, pues se tiene que bloquear y también cuando se desbloquea en este caso, ¿no? Para que nos demos una idea un poco más general, pero eso pues ya ahorita no lo voy a tomar en cuenta. Ya en la siguiente clase pues revisamos con más detalle ese esquema y seguimos revisando pues algunas otras cuestiones acerca de esos semáforos y posiblemente pues ya empecemos a revisar algunos problemas, bueno, algunas funciones que nos permitan crear los semáforos en este caso, las operaciones del incremento de incremento y pues ya para poder aplicarlo a un problema en particular y ver cómo pues poder resolverlo, ¿no? Entonces, pues yo creo que con esta parte termino. Si ya no hubiese más preguntas o comentarios o dudas, pues por hoy podemos terminar y pues ya nos veremos en la siguiente clase y